Según la teoría cognitiva, una de ellas cuando menos, la mente no es una cosa, sino un proceso. La mente es el proceso de la cognición. Cognición es el asunto de conocer, que no es más que el proceso de la vida. La vida se trata de conocer y la mente es ese proceso de conocer. No es que sea un órgano o una cosa como tal, la cosa que conoce, no. Y la conciencia constituye una forma más elaborada de ese proceso. La mente entonces es un proceso por el cual se conoce y la conciencia es simplemente, bueno, no sé si está bien dicho, simplemente es, puede ser complicadamente para nosotros, pero es entonces una forma más elaborada de ese proceso de cognición. Aquí las distinciones importantes están en que la mente no es algo que conoce, sino es el proceso por el cual eso se permite ser conocido o se conoce o etcétera. Este cambio radical es el que vamos a trabajar hoy en un texto interesantísimo, un texto pionero, fundamental en un montón de situaciones actuales, un texto que se escribiría yo creo que hace unos 30 o 40 años, quizás hasta un poco más, y que tuvo su boom recién aparecido y cuando lo tradujeron, etcétera. Y yo me quedé con ganas de leerlo hace mucho tiempo, no lo podía encontrar y bueno, me apareció por fin y lo he leído y es verdaderamente apasionante y es la base de un montón de situaciones. Sobre todo preguntándome qué tan sólida es la base de muchos de los aspectos del desarrollo personal, de estas cuestiones de decretar, de la ley de la atracción y un montón de esas situaciones son hijas de este fundamento absolutamente físico que vamos a trabajar en el texto de hoy, que se trata el Tao de la física. El Tao de la física de el científico físico austriaco nacido en Viena y que vive todavía ahí en Viena, Fritjof Capra. Fritjof Capra, que nació el 1 de febrero del año 1939, así que el maestrazo Capra anda en los 84 años aproximadamente. ¿Qué pretendió Capra con este texto, el Tao de la física? Él encontró que la lectura del Tao Te Ching como tal y de muchas de las tradiciones hindúes o indias tenían esta información que este proceso que la ciencia ha ido corroborando, la ciencia y particularmente esta área literaria, mística literaria, han estado cada vez, bueno, han venido navegando en la vida, digamos, en líneas paralelas y cada vez se encuentran mucho más cerca. Algún día seguramente se podrá demostrar científicamente que en realidad son solo una línea. Habrá que hacer algunos ajustes, etcétera. Bueno, pues ese es justo el devenir de nuestra época. Y entonces este texto, para los que no somos profundamente científicos, no como una actitud vital, sino no tenemos el manejo científico de datos, de matemáticas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tampoco tenemos la experiencia mística a plenitud, etcétera, etcétera. Este texto, el Tao de la física, viene a ser justamente ese encuentro sólido, sin fantasía, con datos reales, con reflexiones profundas de lo que sería, insisto, esta literatura de hace muchísimos siglos y los descubrimientos que se han desatado pues de manera exponencial en el siglo XX y el siglo XXI en términos de la física y en general de la ciencia. Y bueno, pues parte de eso, entonces el libro va a ir marcándonos cómo se empatan estas dos posibilidades de la literatura mística, le voy a llamar, con los procesos científicos, cómo los van atrapando los científicos, cómo se van generando por creencias que están puestas, por otro lado, en estas situaciones de la literatura hindú o de la literatura oriental como tal. Tengo dos páginas que tienen esas notas que he tomado y que comparto para ti, como lo hacemos de manera tradicional en este canal. Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023 y nada, algunas son muy claras, en realidad son muy, muy claras como para invitarte a que vayas al texto. O si no, si ya lo leíste, bueno, pues que funcione como reflexión justamente
de este espléndido texto, El Tao de la Física de Fritjof Capra, que pondremos en este canal en el proceso de los ensayos, no exactamente literarios, pero como los aparecerá, pues tiene espacio en este canal. El libro abrió con este prefacio primero y después con esta frase de Carlos Castaneda que dice, ¿tiene corazón este camino? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no lo tiene, no sirve para nada. Este camino de conocimiento, este camino cognitivo, este camino de enterarnos, de desarrollarnos y enterarnos del mundo, de nosotros, etcétera, en la literatura de Castaneda tiene corazón, tiene sentido, está bañado por el amor básicamente. Si no, olvídalo, no sirve para nada, serán datos ahí atorados en tu cabeza, pero si sí lo tiene, hay que andarlo. Y se arranca el libro. La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con su mente. Es que nada, pues por cuestiones de lenguaje. Si pienso, existo, hemos venido desarrollando entonces que la consistencia de mi existencia está en que pienso. Soy, pues, incluso casi metafísicamente, soy porque puedo pensar, soy porque pienso esta realidad o yo mismo. Entonces, dice, la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. Aquí ya hemos trabajado en algunos textos, hay uno particularmente hermoso sobre los sentimientos de manera directa puestos en el cuerpo. Este texto es precioso porque el asunto es todas mis respuestas vitales, incluso hasta las más prácticas, están ya dadas en mi corporalidad, están ya dadas en mi ser. Mi ser no es una masa, diría Hamlet, justo otro renacentista occidental, no es una masa de carne y huesos, es toda una antena en ese sentido, ¿no? De recepción de ondas y de exposición también de las mismas, de vibraciones, etcétera, etcétera, que no hemos podido cerrar en el aspecto científico para ya declararlo y habitar a partir de eso, pero que como lo hace este texto, sin duda cada vez lo acerca muchísimo más. Dado que el movimiento y el cambio constituyen las propiedades esenciales de las cosas se van a distinguir porque se mueven y porque cambian. Las fuerzas que causan el movimiento no están fuera de los objetos, como ocurría en la concepción de los clásicos griegos, sino que son una propiedad intrínseca de la materia. No es entonces, voy a ponerte un ejemplo muy bobo, que yo muevo el lápiz. Entonces el lápiz, lo hemos pensado así, se mueve porque otro elemento provoca ese movimiento. Bueno, pues en este sentido lo que están estableciendo es que el movimiento es parte integral de la esencia de la misma materia. Y tiene sentido, si la materia no tuviera como esencia moverse y cambiar, no lo podríamos hacer. Simplemente, aunque se requiriera, vamos a pensarlo, concede esta posibilidad, aunque se requiera como tal físicamente de mi mano, de la fuerza de mi mano, en realidad está puesta el cambio y el movimiento en el interior de la materia. Lo podemos llevar conmigo. En el interior de mí mismo o de ti mismo está la fuerza para mover las cosas. Entonces solo trasladaríamos el asunto de la fuerza y el movimiento, perdón, del movimiento y los cambios, pero son parte intrínseca, son parte que constituye, son parte del ser de la materia. Del mismo modo, la imagen oriental de la divinidad no es la de un gobernante que dirige al mundo desde lo alto, sino la de un principio que controla todo desde adentro. No es Dios como con las pinturas del Renacimiento o anteriores, que está moviendo los hilos de un destino. A veces justo el concepto, por ejemplo, de libre albedrío para nosotros se discute mucho por si somos una especie de títeres de Dios. Es Dios quien al final de cuentas tiene los movimientos madre que van a provocar el movimiento secundario en el resto de nosotros o de la materia. Bueno, en el concepto oriental, y de lo cual justo la física moderna cada vez se está acercando más a la comprobación de dicho proceso, es que esa divinidad no está afuera moviendo estos hilos, sino que es consustancial, está interiorizada, es el principio que controla desde dentro
de lo material, desde dentro del proceso, esas posibilidades de, de que le dan a la materia las situaciones esenciales, la fuerza del movimiento y del cambio. El conocimiento absoluto constituye una experiencia de la realidad totalmente ajena al intelecto. El amor, cuando alguien dice conocí el amor y logramos mencionarlo de manera absoluta, es imposible de transmitirlo. Las palabras se van a quedar absolutamente cortas, los conceptos son brutalmente mínimos, por más poéticos y por más metafóricos que intenten ser, para acercarse a la verdadera, como a lo verdadero que se siente de la experiencia totalizadora, es ahí lo que está marcando en este texto. No, no da decirte amo a mis hijos, el amor que siento por los dos o por cada uno de ellos es absolutamente ridículo que intentara yo decirte. Tendría que, como te lo digo, usar metáforas, establecer un montón de situaciones para tratar más o menos de explicar lo que estuviera pasando en mí. Por eso el conocimiento absoluto del amor que siento por mis hijos, como ejemplo, constituye una experiencia de la realidad totalmente ajena al intelecto. Para mí mismo incluso es dificilísimo de poner en análisis, de poner en palabras, de poner en fórmula lo que siento por estos dos. Una experiencia que surge de un estado no ordinario de conciencia, al que podríamos llamar estado meditativo o místico. Esa es la experiencia total, ese es el conocimiento absoluto, el que surge de un estado no ordinario de conciencia, al que podríamos llamar estado meditativo o místico. Es que otra vez intentar explicarlo va a ser con nuestras concepciones occidentales. Y acá justo el proceso es de soltarlo para que la experiencia se dé. No olvidemos que durante todas estas compartires de los textos que te estoy haciendo de este libro, El Tao de la Física, de Fritjof Capra, está buscando Capra que cada vez tiene mayor consistencia para nosotros como occidentales, porque la ciencia cada vez está más cerca de corroborar estas intuiciones literarias de hace 2000 años o más. El interés principal de los místicos lo constituye la experiencia de la realidad, experimentar la realidad y no la descripción de esa experiencia. Muchísimo de nuestra literatura, por ejemplo, que en este canal tenemos ya medio millar de quizá de análisis de textos literarios, donde mucho del sentido para explicarlo, para dar una clase, etcétera, tiene que ver con la experiencia que yo viví al enfrentarme a ese texto. Pero esa experiencia es la descripción de lo que yo viví, la descripción de cómo me fue a mí. Así lo hemos manejado en Occidente. Y en Oriente, o el asunto con los místicos, es el interés principal de los místicos lo constituye la experiencia de la realidad, experimentar la realidad. Y nosotros lo que modificamos o a lo que le damos muchísima importancia es a la descripción de esa experiencia. Es decir, una cosa es mi primer contacto con el mar y otra cosa describir mi primer contacto con el mar. Son realidades, para nosotros una proviene de la otra. La descripción de mi contacto con el mar proviene de mi contacto con el mar. El asunto es que el contacto primo, el contacto primero con el mar, es, pues, casi podemos decir muy diferente a la descripción que hago sobre esa experiencia como tal. Esa es la experiencia de la realidad. Tocar el mar, meterse al mar, ver el mar por primera vez, es la enorme experiencia de la realidad. Hay una tira en Mafalda bellísima que la llevan a los bosques, la llevan sus padres a un lago, no, creo que no dice el nombre, pues se van de paseo en un lago argentino y cuando Mafalda ve la belleza de ese lago, solo el dibujante que ahí, sin duda alguna, bueno, pues por eso fue muy grande, el maestro Quino, solo me parece que le extiende los ojos, que le abre así los ojos inmensos. Y no hay tirilla, pues en términos, no hay este globito con la expresión, no dice qué bonito ni qué hermoso, es un gran dibujo porque expresa justo esto. Está muy cerca, incluso sin palabras y relativamente con muy poco asiento intelectual, está muy cerca de la experiencia primera
de esa niña, en este caso de la historieta. Esa sería como la diferencia. Eh, ¿Cómo es que percibimos la realidad como sólida? Dice Capra. Velocidades de aproximadamente 700 kilómetros por segundo. 700 kilómetros por segundo, eso es más o menos, si ubicas México, debe ser como estar en Zacatecas en un segundo. Como si dijéramos, está 1001 y ya estoy en Zacatecas. A esa velocidad brutal desde la Ciudad de México a Zacatecas, en un segundo es una brutalidad. Velocidades de aproximadamente 700 kilómetros por segundo. Estas altas velocidades son las que hacen que el átomo aparezca como una esfera rígida, exactamente del mismo modo que una hélice que gira muy rápidamente se muestra como un disco. Es muy difícil comprimir más los átomos, por eso le dan a la materia su aspecto sólido. Es nuestra vista no está hecha para esas velocidades, ¿no? No, si algo se moviera, bueno, pues la luz, sin duda alguna, ni siquiera la vemos, ¿no? La notamos, la percibimos, sin duda alguna, vemos el reflejo de la luz en los objetos, parece que físicamente ese es el proceso, yo veo cómo la luz rebota en los objetos y por eso asumo que hay la luz, pero el viaje de la luz es imposible porque mi capacidad física no está, perdón, no está hecha para ese proceso. Y entonces, como no está hecha para ver procesos de 700 kilómetros sobre segundo, me da la impresión de que la materia es sólida, pero en realidad en su interior se está moviendo esa solidez, la determinan esas brutales velocidades inadvertibles para nosotros. Ok, cuando menos de manera directa, ¿no? Uno de los grandes triunfos de la física moderna ha sido descubrir que un flujo de energía mana constantemente del Sol. Nuestro vínculo vital con el mundo de lo enormemente grande, el Sol que es inmensísimo, y que a su vez esta energía que emana del Sol, gigantesco para nuestras concepciones, a su vez es el resultado de reacciones nucleares que ocurren en su interior, en el interior del Sol. Es decir, de fenómenos que tienen lugar en el mundo de lo infinitamente pequeño. Lo infinitamente pequeño, imperceptible para nosotros, tiene reacciones físico-nucleares que permiten lo inmenso, que permiten el tamaño del Sol con respecto, por supuesto, a nuestro estándar como planeta y como seres humanos y a nuestra métrica, pues a nuestras medidas físicas que hemos establecido como una convención. Bueno, pues esa solidez, esa grandeza, ese gigantismo está provocado al final de cuentas por situaciones absolutamente mínimas, por situaciones, dice el texto, en realidad, por, por reacciones nucleares que ocurren en su interior, fenómenos que tienen lugar en el mundo de lo infinitamente pequeño, ni siquiera pequeño, de lo infinitamente pequeño, provoca también eso infinitamente inmenso. El sufrimiento, pasando al lado emocional, el sufrimiento surge desde el punto de vista budista cada vez que nos oponemos al flujo de la vida e intentamos aferrarnos a formas fijas que son todas maya. Maya es este concepto de estas religiones orientales donde, hace rato lo pensaba, como el mitote del cual habla el maestro en los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz, ¿no? Este mitote es este asunto de no poder detener nuestra cabeza. El otro día me surgió una experiencia casi mística, muy boba, pero que tiene que ver con esto en el supermercado. Yo estaba con mi carrillo ahí y tratando de... A mí la experiencia del supermercado me pone mal, me hago víctima de la experiencia del supermercado, entonces intento estar muy tranquilo, muy relajado. Asumo que si la gente se tarda, que si las cajas fallan, que si hay una cola inmensa, no pasa nada. E intento además no distraerme. No saco mi celular para hacer llamadas ni para leer nada. Me quedo en la vorágine que implica el supermercado. Ahí intento ser estoico y ser íntegro. Entonces estaba muy quietecito en la fila del supermercado. Y la señora vecina de adelante mío, que ya estaba a punto de pasar, de que le empezaran a cobrar, estaba viendo los productos estos de último momento antes de la caja. Yo la veía voltear para un lado y para otro y sacar bolsitas y revisar y bla, 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 bla. Bueno, saca una bolsita,
trae 3 cosas. La señora iba a comprar pan y 2 cosas más. Y porque me acuerdo perfecto que su cuenta era de 46 pesos. Y entonces ofrece primero la bolsita a la cajera y le pregunta por el precio de las chuches esos. Y no sé cuánto es, no le alcanza. Dice, entonces no, estos no los voy a llevar, cóbreme esto. Y entonces le cobra los 46 pesos y la señora los 46 pesos los paga con una tarjeta de débito que no tiene fondos. Eh, y entonces, en lugar de cualquier otra solución, saca otra tarjeta, saca su celular para, para hacer una transferencia a la tarjeta que iba a pagar los 46 pesos en la caja del supermercado. En lugar de usar la otra tarjeta, no sé por qué. Y como 4 veces me dijo, porque el tiempo se alargó, digamos, en ese sentido, y 4 o 5 veces me dijo, perdóneme señor, y yo, no se preocupe señora, tranquila, no pasa nada. En realidad no pasó nada, se fue y luego me atendieron a mí, por cierto, muy amablemente la cajera porque seguramente se sorprendió por mi paciencia, ¿no? O cualquier otro hubiera dicho, esta vieja enferma por pinches 46 pesos, todo el desmadre que hace, se hace una transacción. Y yo lo único que reflexioné fue, ¿por qué esta señora, mientras estuvo antes de pagar, no revisó, por ejemplo, su estado de cuenta? En lugar de estar viendo bolsitas y ver, no paraba. En ese momento la comparé con otro texto que tenemos aquí de El chimpancé interior, algo así se llama, ya no me acuerdo, que es una joya, porque justo es ese proceso mental que nos tiene constantemente intentando resolver cosas por más estúpidas que sean. Pascal decía que la vida sería una vida muy diferente si solamente los seres humanos pudiéramos estarnos en un cuarto haciendo nada. Si de pronto fuéramos capaces de estar en una recámara 3 horas haciendo nada, el mundo sería muy diferente. Es decir, lo que estaba diciendo Pascal es, creamos muchas estupideces por no saber estarnos quietos como tal, ¿no? Sin una violencia por nosotros mismos y además quietos como, no, ni como un concurso, ni como un castigo, ni como un temor, simplemente estar quietos posiblemente con nosotros mismos. Bueno, todo eso tiene que ver por el sufrimiento, porque esta señora se puso a sufrir porque se lo inventó. Y yo pienso que la vida debe andar con muchísimos contratiempos porque es un pequeño chimpancecillo que anda por ahí toqueteando cosas, buscando, enfrentándose a miles de problemas. Seguro su vida ha de ser bastante interesante y ha de creer que sobre eso va la vida. Bueno, el sufrimiento surge desde un punto de vista budista cada vez que nos oponemos al flujo de la vida e intentamos aferrarnos a cosas fijas que son todas maya. Ya se trate de objetos, sucesos, personas e ideas. Otra vez, ¿qué mitote traes en tu cabeza con tus objetos, personas o ideas? Lo que dijeron de ti, lo que hablaron de ti, lo que a lo mejor pensaron de ti. Otro ejercicio interesantísimo en un texto de Jodorowsky decía, le dicen a un príncipe, vístete como mendigo y salte al mercado. Y el príncipe dice, pero ¿cómo crees? Yo soy el príncipe. Dice, a nadie le importa, nadie lo va a notar. Y entonces el tipo lo hace. Sí, en realidad a nadie le importa y a nadie lo nota como tal. La teoría cuántica nos fuerza a ver el universo. Este tiene relación con el primero que leímos. La teoría cuántica nos fuerza a ver el universo no como una serie de objetos físicos, sino más bien como una complicada telaraña de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado. No es una sucesión de asuntos físicos que nos van pasando en la existencia frente a nosotros. Libros, las frutas del mercado, personas que están ahí en una especie de pantalla y de una proyección frente a nosotros. No, estamos en una especie de red, en una especie de hilado donde todas las cosas están conectadas. Los budistas concibieron objetos como sucesos y no como cosas o sustancias. Los budistas, es decir, a los objetos es el suceso. El suceso es el presente, se hace presente este objeto frente a mí y eso es un suceso, no como cosas o sustancias. El vaso no tiene una sustancia, aparece como suceso, como un presentarse, así lo voy a llamar, como un presentarse ante mí. Esa es la experiencia. Y no es que tenga solidez, tamaños, medidas, etcétera. Eso para el mundo budista no tiene importancia, no es lo primordial.
Lo primordial y fundamental, y dijera yo casi único, es que se presenta, se aparece ante nosotros, o nosotros aparecemos ante esa realidad. Los budistas conciben los objetos como sucesos y no como cosas o sustancias. El concepto budista de las cosas como samskara, es decir, como hechos o sucesos, deja claro que los budistas comprenden nuestra experiencia en términos de tiempo y movimiento. Quizá a lo que me da mi entendimiento es que entonces la realidad se amplía. No me quedo en revisar el tamaño de mi vaso, la consistencia de mi vaso, lo que contiene el vaso, cuánto le puede caber, porque incluso cuánto podría caberle, en realidad me tiene sin importancia, ¿no? No es importante para mí, sin embargo, quizá neuróticamente me ponga a buscar cuánto cabe en mi vaso. El concepto budista establece que el suceso es una experiencia de tiempo y movimiento. Por eso creo que sí es justo decir, se presenta. El vaso entonces se presenta en tiempo y movimiento, se presenta al minuto 26:07 del tiempo que marca mi reloj en esta grabación. Al 26:07 se presenta y se va a ir al 26:15. ¡Pum! Se fue. Ese es el suceso espacio-tiempo y se presenta en este contexto, en tu pantalla, en mi recámara. Ese es el proceso. Así funciona según la perspectiva taoísta del mundo, budista del mundo. Interesante, sin duda alguna. La vida no es ninguna cosa ni el estado de una cosa. No es una determinación. Nosotros, por ejemplo, a la hora de estudiar historia, la tenemos casi diría perfectamente determinada, ¿no? En prehistoria, historia, historia antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y eso a veces nos lleva a pensar como si de un día para otro, por ejemplo, pensaría en el descubrimiento de América, ¿no? Que es uno de los que marca las épocas. Entonces, a partir de ese día, claro, para estudiarlo funciona y relativamente funciona muy bien, también que se sigue repitiendo, pero nos cuesta muchísimo trabajo intentar entender como si ese día fuera a pasar otra cosa. Yo recuerdo que cuando niño con mis amigos, uno de los grandes, nuestra referencia al futuro era el año 2000. De niños, todos los planes tenían que ver con el año 2000. Me acuerdo que hasta los cines, por ejemplo, se llamaban, había un cine aquí muy cerca que se llamaba Vallejo 2000 y los cinemas 2000 y no sé qué, porque todo estaba puesto. Entonces nuestra idea de niños era que el 31 de diciembre de 1999 algo iba a determinar que iba a hacer clic o tronar o no sé qué, e iba a empezar otra cosa como tal. Y durante mucha parte de nuestra vida, seguramente estas generaciones, vivimos con esa expectativa de notar un cambio. Los que alcanzamos a habitar el tiempo histórico en 2 siglos, que ya tenemos en este caso pues 23 años con este nuevo siglo, eh, encontramos eso, que se acabó el último día del 99 y empezó el del 2000, y la verdad es que la mañana y las horas y la temperatura y el lugar fueron absolutamente los mismos, brutalmente los mismos. Entonces, nosotros tenemos esa concepción de situaciones que van ocurriendo, que van siendo como cosas, el año, el mes, el día, y en realidad son un continuo cambio y movimiento para la onda budista. Los físicos han visto que todas sus teorías sobre los fenómenos naturales, incluyendo las leyes que los describen, son creaciones de la mente humana, propiedades de nuestro mapa conceptual de la realidad. Esto ya lo trabajaron Kant, por ejemplo, lo elaboró así. Debemos tener una especie de mapa mental con el cual abordamos la realidad, más que una realidad en sí misma. Y aquí, bueno, da sin duda alguna para un despegue filosófico muy apasionante, muy cuestionador también, ¿no? Cuestionando del interior verdaderamente y en todos los ámbitos del conocimiento humano. Si entonces la realidad está determinada por el mapa que tenemos, por esta especie, incluso como tal, pues seguro cuando Platón planteaba esta piedra en blanco, ¿no? Esta materia en blanco a la cual a la cual iba llenándose de experiencias que nos iban a permitir
manipular la realidad, bueno, pues un enorme descubrimiento del maestrazo Platón, pero él no se puso a pensar todavía que esa hoja en blanco iba a determinar ese libro, ese cuaderno en blanco en el cual vamos a registrar las experiencias del mundo, va a determinar como tal nuestra experiencia del mundo, nuestra definición del mundo. Es una red interior que me permite determinar las cosas. Puede ser relativamente sencillo. El arriba y el abajo en la realidad no existen. Esto puede ser un poco complicado, pero en la realidad no hay arriba y hay abajo. Si no existimos nosotros para dar esas determinaciones, arriba y abajo, no hay manera de encontrarlos. Somos nosotros, es desde nuestra estructura mental que decimos que entonces el cuadro que está a mis espaldas está arriba y que será pues aquí. Y estos libros y este ventilador está abajo con respecto a la televisión y al cuadro. Pero soy yo, es mi realidad, es mi estructura mental la que dice que eso está arriba y eso está abajo, porque sé que voy a decir una cosa un poco bárbara, pero el ventilador, la televisión y el cuadro no tienen ni conciencia, ni idea, ni nada que les determine que están en un punto arriba y un punto abajo. No hay manera de ese proceso. Son nuestras interioridades mentales las que determinan esa realidad. Y finalmente, pues cierro para invitarte a la lectura de este texto. Es un texto espléndido porque es muy sencillo. Requiere, no es que requiera paciencia, pero no una paciencia desesperante. Requiere paciencia porque habrá muchas cosas que te vas a detener a reflexionarlas, que vas a detener a decir, a ver, espérame, leí bien lo que estoy leyendo, y le das un par de vueltas y luego lo confirmas y hay un montón de ejemplos que tú mismo vas a empezar como a hilar de la realidad. Es un texto muy apasionante y en este sentido también muy, muy útil y yo diría que incluso hasta desmitificante. Yo mismo que estoy verdaderamente muy apasionado con el desarrollo personal, a mí me gustan mucho los libros de autoayuda, toda la vida estoy leyendo cuando menos un par de ellos, sí he generado la conciencia de la falta de ética y de la calidad de muchos de esos textos. Y porque, bueno, pues no creo que tengan una especie de función mágica per se. Este texto particularmente me ayudó muchísimo a esa determinación. Es decir, esta es mi apuesta personal. Si habitamos un sistema regido por leyes, sin duda alguna, el paso del tiempo en esto que duró esta charla que estamos terminando es innegable, absolutamente innegable. Y esta razón casi plaza sésamo que tenemos de que tú estás allá y yo estoy aquí, y bajo tu perspectiva tú estás aquí y yo estoy allá, es absolutamente también innegable. Si nos movemos en este mundo regido por estas determinaciones, no me queda la menor duda. Pero también pensaba ahorita, como me parece que es un buen ejemplo, bajo las 5 líneas del pentagrama, el que permite la base musical, se establece una brutal infinidad de experiencias de belleza y de arte. En esas 5 líneas que a alguien se le ocurrió determinar ahí y ahí vertir, además el determinado número fijo de las notas musicales, esas combinaciones de esas 5 líneas con las notas musicales, verdaderamente resultan inagotables, verdaderamente resultan infinitas en tanto creaciones estéticas y creaciones musicales. Así me parece que funciona la realidad y este libro nos ayuda justamente a no irnos con fantasías en este sentido, por ejemplo, que la música se inventa de la nada o el arte me parece también un buen ejemplo, ¿no? Si se trata de un pintor, bueno, pues el tamaño del cuadro determina la realidad del cuadro, se acabó. El Guernica o cualquier otro miden lo que tienen que medir. Y en esas medidas, en esa sujeción física, está una profundidad ya además que no hay manera de medir. Hay una profundidad que ya no corresponde con los metros cuadrados, centímetros, cantidades de pinturas, los químicos de las pinturas, etcétera. Ya es que está por afuera de esa determinación, pero a su vez está interiorizado en ese conjunto maravilloso. Bueno, entonces vale mucho la pena la invitación extensa a leer El Tao de la Física de Fritjof Capra. Yo recuerdo, seguramente no lo compré porque era un libro muy caro para mis tiempos de
saliendo de la adolescencia y yo esta vez lo conseguí en internet a precio verdaderamente ridículo con respecto a lo que costaba hace muchísimos años. Y cierro. Una de las principales metas del misticismo oriental es liberar a la mente humana de las palabras y de las explicaciones. Hoy, paradójicamente, hemos intentado romper con eso porque no tenemos otros elementos. Pero justo habrá que usar en la medida de lo posible para acercarnos, pues estas palabras y estas explicaciones, para a ver si un día, ojalá suceda para ti y para mí, podamos habitar esta experiencia de la realidad y liberar a nuestra mente. Soy Marco Vidal, el Tao de la Física de Fritz Capra, y nos encontramos en la siguiente entrega. Gracias, chao.